Dios responde a nuestras oraciones o cómo recibir una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Lucas capítulo 1 del 5 al 23. Voy a dar lectura y usted sígame con la vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de eso?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Cómo recibir una respuesta de Dios a nuestras oraciones? Este pasaje, a través de la experiencia de Zacarías y de su esposa Elisabet, nos muestra la manera en que Dios obra. Como hemos venido hablando durante varias semanas, estamos en nuestra serie El poder transformador de la oración. La oración puede transformar, puede cambiar su vida. La primera semana hablamos de los 4 propósitos que tiene la oración. La segunda semana hablamos de las 5 condicionantes para tener respuesta a una oración. La tercera semana hablamos sobre cómo apropiarnos de las promesas de Dios a través de la oración. Y la semana pasada hablamos de 6 pasos para enfrentar con oración una situación difícil o complicada. Hoy lo que quiero hablarles es cómo Dios responde a una oración o cómo recibir respuesta de Dios a nuestras oraciones. Hay 4 actitudes que necesitamos nosotros tener para obtener respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero quiero comentarles la siguiente anécdota o pequeña historia para que usted esté atento para recibir respuesta de Dios a sus oraciones. Una vez, una pequeña niña de una iglesia escribió una carta a un misionero. Era una carta donde ella le expresaba que oraba por ellos y pues le brindaba todo su apoyo. Evidentemente a esta niña le habían dicho que los misioneros estaban muy ocupados y que por eso a veces no respondían a las cartas. Y el misionero recibió la carta y fue sacudida con lo que la niña le escribía ahí. Le decía a la niña: estimado señor misionero, estamos orando por usted, aunque no esperamos que usted responda a nuestra carta, ¿no? Y cuando yo leía esto dije: wow, esto es lo que sucede con algunos cristianos con nuestras oraciones a Dios. Oramos pero no esperamos respuesta. Y se lo voy a clarificar en un momento más. Oramos, pero a veces no creemos que Dios nos vaya a responder, o quizá después de haber orado tanto, no esperamos ya la respuesta de Dios. Y esto fue lo que sucedió con Zacarías y Elisabet. Y creo que esta niña resumió la vida de oración de muchos, ¿no?
nosotros necesitamos ver tener cuatro actitudes en nuestra vida de oración para recibir respuesta de Dios. Y es lo que vamos a ver a continuación. 4 actitudes para recibir respuesta de Dios a nuestra oración. Y anótele por ahí. La número 1 es, usted debe dejar que Dios responda a su debido tiempo. Debe dejar que Dios responda a su debido tiempo. Eso significa en el tiempo de Dios, en el horario de Dios, en otras palabras, cuando Dios crea que es mejor. Es una gran verdad que a veces Dios retrasa la respuesta a las oraciones. ¿Usted siempre ha recibido respuesta de inmediato a sus oraciones? A veces Dios se tarda un poquito y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué espera? Y si usted se da cuenta, Zacarías aquí presenta una reacción de escepticismo ante lo que le dice el ángel. Tu oración ha sido escuchada. Y luego dice, ¿y cómo voy a saber que es cierto esto que me dices? ¿Sí se da cuenta? Estaba teniendo una actitud de escepticismo. Y algunas veces a nosotros también nos cuesta creer que Dios responda a nuestras oraciones. Pero imagínese que usted de repente está orando y se le aparece un ángel y le dice, Ricardo, tu oración ha sido escuchada. ¿Cómo reaccionaría usted? Después del espanto, por supuesto, ¿no? Bueno, y seguramente Zacarías se espantó porque el ángel le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Imagínese, ¿no? Pero imagínese que usted está orando y se le presenta un ángel y le dice, Ricardo, tu oración ha sido escuchada. ¿Cómo reaccionaría? Diría, ¿se me hace que me estás cuenteando? ¿Diría eso? Es un ángel que viene de parte del Señor y le dice, Anita, tu oración ha sido escuchada. ¿Cómo reaccionarían? ¡Wow! Yo me imagino que emocionados, ¿no? Yo creo que bastante seguros de que eso que por tanto tiempo habíamos orado, por fin va a suceder. Va a suceder lo que yo le pedí. Aunque Zacarías era un hombre que amaba a Dios, y se le presenta un ángel y le dice, bueno, yo soy un ángel enviado de Dios, soy Gabriel y tu oración ha sido respondida. Vea lo que dice Zacarías en el verso 18. Lucas 1:18 dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. ¿Sí se da cuenta del escepticismo de Zacarías? Bueno, ¿cómo voy a saber que esto es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué Zacarías no le creyó? Si usted se le presentara un ángel, seguro que le creería. ¿Por qué Zacarías no le creyó? Mire, si nosotros vemos el pasaje, seguramente Zacarías ya tenía tiempo que había dejado de orar por esa petición. ¿Cuál era su petición de Zacarías? Queremos ser papás, mi esposa y yo, pero ya, había pasado tiempo. Seguro que ya había dejado de orar por ello. Dice en el verso 13, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Seguramente ellos ya se habían dado por vencidos, se habían rendido de orar esa petición desde muchos años atrás. Muchos años atrás. En la segunda parte del verso 18 dice, Zacarías dijo, ya soy anciano. ¿Y qué dice de su esposa? También, ella es de edad avanzada. Qué diplomático es, ¿no? Algunos varones aquí presentes dirían, no, ya está vieja mi vieja, ¿no? Pero no, él es muy diplomático y dice, ya es también mi esposa de edad avanzada. Y lo que está diciendo es, ya hace tiempo que renunciamos a esa petición que habíamos hecho. Y es una verdad que a veces Dios se demora en responder a nuestras oraciones. Y el primer principio o lo primero que tenemos que comprender es que tenemos que dejar que Dios responda en su propio tiempo. Vea nuevamente el verso 13. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Si tiene bosquejo, subraye ahí, ha sido. Si no tiene bosquejo, ahí en su Biblia, en el verso 13, subraye, ha sido escuchada tu oración. Literalmente esas dos palabras, ha sido, significa que hace mucho tiempo ya había sucedido la respuesta a la oración que ellos habían hecho. Hace mucho tiempo. Y aquí hay algo interesante. Dios responde nuestras oraciones de inmediato, pero a veces
la respuesta se retrasa un poquito. Y puede sonar medio loco esto que le estoy diciendo. A ver, Ricardo, ¿cómo que Dios responde de inmediato, pero se retrasa? A veces así sucede. Dios responde a la oración, pero a veces la respuesta tarda un poquito en llegar. Dios escucha de inmediato, la oración la escucha el Señor al instante, y a veces la respuesta demora un poquito de tiempo, y eso es una de las cosas más difíciles de asimilar como creyentes. Y es una de las cosas más difíciles que tenemos que aprender como creyentes. No sé si hace tiempo recuerda que le platicaba que los niños a veces no entienden la diferencia entre no y todavía no. ¿Sí la recuerda? Imagínense, regresan del supermercado, compraron una gran caja de galletas y la niña de 4 años ya está queriendo galletas y entonces le dice, ¿me das galletas? Y mamá le dice, todavía no, después de comer. Y la niña se berrincha, no, yo no sé por qué, tú nunca me vas a dar galletas. Oye, espérate, la respuesta fue un todavía no. ¿Sí me explico? Ajá. Y esa diferencia nos cuesta mucho trabajo también como adultos. A veces Dios nos dice, todavía no. No nos está diciendo que no. Y una marca en la madurez de los niños cuando crecen es saber aprender el todavía no. El todavía no no es un no, significa que este no es el momento todavía. Y en la madurez como cristianos también se manifiesta en comprender el todavía no de Dios. Pregunta, ¿cuánto tiempo usted puede esperar por una respuesta de Dios? Vamos a poner un ejemplo. Un bebé tiene hambre. Imagínese que usted le diga a un bebé de 6 meses que tiene hambre, mijito, todavía no te voy a dar tu leche. ¿Qué va a hacer el bebé? Bien tranquilito, sí, mamá. ¿Qué va a hacer el bebé? Va a seguir chillando. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de inmadurez. Él llora y llora porque quiere las cosas de inmediato. Y para los creyentes también una muestra de madurez es ¿cuánto tiempo usted puede esperar para una oración? Una persona madura puede esperar. En una ocasión una persona dijo, yo intenté orar, oré durante 2 semanas y no pasó nada, así que ya dejé de orar. He perdido la fe en la oración. Y este pastor que platicaba esto le dijo, no, tú no has perdido la fe en la oración, lo que has perdido es la paciencia. Esa es la realidad. Ajá. Y aquí hay algo importante, la fe y la paciencia van juntas, la fe es paciencia. Incluso si usted quiere deletrear fe, se deletrea de la siguiente manera: P-A-C-I-E-N-C-I-A, paciencia. La fe es paciencia. Pero seguimos con la pregunta, ¿por qué Dios tarda en responder a nuestras oraciones? Y aquí va la respuesta. Porque Dios quiere prepararnos primero. Usualmente es porque Él necesita prepararnos. Él quiere bendecirnos y para darnos esa bendición tiene que prepararnos para recibir esa bendición. Vamos a poner otra vez esa niñita de 4 años, la de las galletas. Le dice, papá, quiero manejar el carro. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice? Aún no puedes. ¿Por qué no puede? Bueno, va a llegar un día en que va a recibir respuesta a esa solicitud. Pero ahorita aún no es tiempo. Ella tiene que prepararse para poder recibir respuesta a esa petición. Es un todavía no. ¿Y por qué le dice eso? Porque necesita crecer la niña. Necesita crecer. Y así sucede con nosotros. Dios espera muchas veces para responder a nuestra oración porque primero quiere que crezcamos, primero quiere que maduremos. Y la frustración que tenemos es que generalmente pensamos que estamos listos para la respuesta antes que Dios. Por eso produce frustración en nuestra vida. Parece que yo ya estoy listo, ¿no? Un chavo que se desespera porque no tiene novia, ¿no? O viceversa, una chica que se desespera porque no tiene novio. Yo ya estoy lista, sí, pero todavía Dios no. Él te está preparando. Él está
preparándote, te está guiando a madurar. Bueno, algunos ya se están pasando de maduritos, pero Dios sigue trabajando en su vida. Pero Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas. A veces creemos que estamos listos para recibir la respuesta, pero Dios está esperando que maduremos. A veces nosotros tenemos la actitud de Habacuc. Habacuc, ahí en el capítulo 1, los versos 2 en adelante, él decía, oraba al Señor de la siguiente manera. Los que tienen bosquejo ahí lo tienen, dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es una pregunta que comúnmente nosotros le hacemos a Dios. ¿Le ha dicho alguna vez a Dios eso? ¿Por qué? ¿Se lo ha dicho? Ajá. ¿Cuánto tiempo le decimos a veces a Dios? ¿Cuánto tiempo me vas a permitir pasar por esta situación, por este sufrimiento, como dijo Habacuc? Señor, si tú lo ves todo, si conoces todo, si tienes el poder para hacerlo, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no estás haciendo nada? Y es una pregunta legítima. Si Dios ve, si Dios se preocupa por mí y tiene el poder para hacer algo al respecto, ¿por qué no lo resuelve? La respuesta es que generalmente, antes de que Dios cambie tu situación, te quiere cambiar a ti. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque eso, el cambio habla de madurez. Él generalmente quiere cambiarle primero, quiere cambiar su actitud. Después de haber aprendido la actitud correcta, entonces Dios va a trabajar en el problema. Pero Dios está más interesado en hacerle madurar que en hacerle la vida más fácil. Entonces, Dios comienza diciéndonos cuando estamos en cierta crisis: cambia primero, mijo. Y entonces podremos trabajar en solucionar tu problema. Y esto nos tiene que llevar a orar de una diferente manera. En lugar de orar, Señor, cambia esta situación, tiene usted que empezar a orar: Señor, cámbiame. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. No, lo primero que tiene que decir: Señor, cámbiame a mí. No a mi esposo, no a mi esposa, cámbiame a mí. Señor, cambia a la gente aquí en el trabajo. No, Señor, cámbiame primero aquí en el trabajo. Y entonces, cuando ya estamos alineados con Dios, entonces Dios va a responder. ¿Tiene usted alguna dificultad económica? ¿Sabe tal vez lo que Dios le esté diciendo? Primero que quiero que aprendas a tener la actitud correcta respecto al dinero y luego voy a ayudar. A veces Dios nos habla de esa manera. Primero nos prepara para entonces dar respuesta. ¿Hay algún problema en su matrimonio? Dios lo que le quiere decir quizá es: primero tienes que cambiar tu actitud y luego voy a comenzar a trabajar en tu matrimonio. Y la realidad es que Dios nunca llega tarde, siempre llega a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Podemos pensar que es tarde, pero nunca es tarde. Las demoras de Dios no son negaciones de Dios. El todavía no de Dios no significa no. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿cómo debo de orar cuando la respuesta está tardando? Ricardo, ¿qué debo de hacer? Hay 3 cosas que yo le quiero invitar a hacer. Si usted no ha recibido la respuesta de Dios, quiero que haga una de estas 3 cosas o las 3. La primera de ellas: si usted ya obtuvo la respuesta, bueno, pues deja de orar, ¿no? Se acabó. Pero si todavía no obtiene la respuesta, también Dios habla de tal forma que nos puede dar la seguridad de que aquello va a venir. Y es la segunda: obtiene la seguridad de que va a recibir la respuesta. Y a veces Dios hace eso. No sé si le ha pasado que de repente ya está en paz. Nos dio a lo mejor en la Biblia una palabra que nos dice: ya viene, ya viene. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, tengo que actuar. Si ya viene la respuesta, entonces empiezo a agradecer. Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.
Dios a veces nos lleva a creer que ya viene la respuesta y entonces usted tiene que actuar, ¿por qué no? Agradeciendo, Señor, gracias por lo que va a venir. Pero hay una tercera forma. Si usted sigue orando, puede que Dios le revele que no es su voluntad. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Usted insiste y usted tiene de verdad una seguridad que Dios le está diciendo no. ¿Le ha pasado eso? Cuando usted se dé cuenta de eso, se va a sentir incómodo de seguir orando al respecto, no va a tener paz en su corazón, así es de que ya déjelo en paz. Porque si usted sigue con eso, se va a meter en líos. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice todavía no, no es no. A veces Dios responde ya, ok, respuesta recibida, dejamos de orar por este asunto y lo que sigue. Agradezcamos, por supuesto. En la segunda cosa es que a veces Dios nos dice, ya viene la respuesta, cree que lo vas a recibir y entonces empiece a agradecer. Pero hay una tercera posibilidad, que usted está orando y ya no siente paz de orar por eso. Ya de repente hasta ni ganas le dan. Lo ha hecho tal vez insistentemente y seguro que Dios le está diciendo que no. Entonces, cámbiele de canal, deje de orar por eso. No sé si me explico. Entonces, para recibir una respuesta de Dios, debemos de estar dispuestos a permitir que Dios responda en el tiempo que Él quiera. Eso es lo que debemos entender primero. Número 2, usted también tiene que estar dispuesto a dejar que Dios responda a su manera. Primero, a su tiempo, al tiempo de Dios, y segundo, a su manera. Zacarías y Elizabeth ya eran viejos. Bueno, de edad avanzada, como dijo él, ¿no? Seguro que habían dejado de orar hace tiempo, pero el ángel se presenta y le dice, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Pero la segunda, no solamente en el tiempo de Dios, sino como Dios crea que es mejor. Las formas de Dios, las maneras en que Dios responde siempre son mejores y más grandes cuando Él responde. La Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces Dios demora, Dios tarda una respuesta para que Él pueda responder de una manera más grande de lo que usted puede imaginar. Déjeme repasar nuevamente la historia. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera dado respuesta de inmediato a la petición de Elizabeth y Zacarías? ¿Cuál era su petición? Un bebé. Vamos a suponer que Dios responde de inmediato y les da un bebé. ¿Creen que ellos habrían amado al bebé? Sí. ¿Creen que lo habrían criado en el temor del Señor? Seguramente sí. Seguramente habrían tenido un bebé maravilloso. Lo habrían amado como buenos padres que eran. Pero la realidad es que Dios tardó en responder esta petición por muchos años, porque cuando contestó, no solamente les dio cualquier bebé. ¿A quién les dio? Juan el Bautista, el primo de Jesucristo. El único profeta después del Antiguo Testamento que fue capaz de ver cumplidas esas profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo. Como dijo el pasaje, él iba a ser el precursor del Mesías. Él fue el que dijo, aquí está el Cordero de Dios, allí está el Mesías que habría de venir. Y esto, gracias a que Dios tardó en responder a la petición de ellos. No sé si me entiende la diferencia. Si Dios le hubiera respondido de inmediato, sí, un bebé bonito, tal vez hubiera sido un buen estudiante de la Biblia y demás. Pero tardó en responderles porque quería darles algo más grande todavía. Les dio a Juan el Bautista. Vamos a ver otros ejemplos del Antiguo Testamento. Ana. Recuerda que Ana oraba y oraba y luego se presentaba en el templo y el sacerdote pensaba, no hombre, se me hace que esta está borracha, ¿no? Porque lloraba, no se movían sus labios, pero no se oía nada. Pero no, ella estaba orando por un hijo y por muchos años lo hizo.
Y después de muchos años, Dios le responde y le dio a Samuel, el primer gran profeta del Antiguo Testamento. Así es como Dios trabaja, así es como Dios obra, así es como Dios lo hace. Pero nuestro problema es un problema doble. Le voy a decir por qué. Pedimos poco y lo queremos ya. Recuerda el pasaje que vimos la semana pasada de Santiago. No tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Ajá, ese es nuestro problema. Pedimos a veces poco respecto a lo que Dios es capaz de hacer. Ese es uno. Y luego lo queremos demasiado rápido. En lugar de permitir que Dios trabaje en su tiempo, a su manera, para hacer algo grande. No pensamos lo suficientemente en grande. A veces nuestro objetivo es pequeño. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Quiero pedirle en este momento que ahí en su imaginación piense en algo grande que usted pueda pedirle a Dios. Algo grande. Verónica, ¿qué se te ocurriría pedirle algo grande a Dios? Salud. Ajá. ¿Alguien más? Algo grande. Una casa. Salud. Salud. Parece que estamos brindando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué le pediría? Que su hijo regrese. Que todo el mundo crea. Ok. Según este pasaje, perdón, sí. ¿Qué haya paz aquí? Según este pasaje dice que Dios es poderoso para hacer algo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y entonces Dios escucha su oración y le dice a usted, Señor, quiero salud. Y me parece Dios viéndonos y diciéndonos, ¿tan poquito? No sé si me explico. Quiero una casa. ¿Con tan poquito te conformas? Porque la Biblia dice que Dios puede hacer las cosas mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. Le pide usted al Señor, Señor, que mi hijo regrese a ti. Y Dios le responde, ¿tan poquito, Anita? ¿Por qué no pides que sea un misionero? ¿O por qué no pides que sea un predicador? Porque dice la Biblia que Dios va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Me explico? Por eso a veces los tiempos de Dios y las maneras de Dios son tan grandes que nosotros por desesperados a veces nos lo perdemos. Dios responde a su tiempo, pero también Dios responde a su manera. Quiero serles honestos. Volten hacia arriba. ¿Qué ven? ¿Ven las grietas? Ahora que vinimos a hacer el aseo para lo de la escuela bíblica de vacaciones, le había dicho a Lalo, bueno, yo creo que la bajamos para lavarla, y dije, no la bajemos, porque si la bajamos ya no sube. Y yo he estado orando y orando, Señor, el templo. Y Dios no responde. Pero estaba leyendo Efesios 3 y mi corazón entró en una paz impresionante. Incluso hasta pensé, a lo mejor Él ni siquiera va a responder como nosotros queremos que Él responda. A lo mejor. ¿Y recuerda por qué oramos al final de la semana pasada? ¿Por qué oramos al final? A ver, mis hermanos que vienen de allá de la zona de Iztapalapa. ¿Por qué oramos? Ajá. ¿Y qué tal si Dios nos quiere de eso? ¿Y qué tal si algunos de los que están ahí sentados, algunos de ustedes van a ser los pastores de las siguientes iglesias? ¿Seré yo maestro? Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La forma en que Dios lo hace es como la forma en que Él le dio la tierra a los israelitas. Si usted ve varios pasajes en la Biblia, dice, voy a entregar a tus enemigos poco a poco. Así hay varias ocasiones en la Biblia que Dios les dice al pueblo de Israel, y a veces así responde a nuestras oraciones, poco a poco. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? Lupita quiere su casa. Imagínate, Lupita, hoy Dios te da una residencia
aquí en el Pedregal de San Ángel. No, hombre, ya Nigel estaría sufriendo y ahora para pagar el predial, el agua. Por eso Dios no responde nuestras oraciones. Yo le he dicho, ¿no? Yo le he pedido al Señor mi BMW y Dios me dice, ¿y tienes para la tenencia? Ajá, ¿dónde lo vas a guardar? Y si quieres ir al centro, ¿dónde lo vas a poner? Ajá. Y Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y me da un boleto del metro. Mire, a lo mejor yo no lo comprendo, a lo mejor usted no lo comprende, pero para Dios, si yo le pido rojo y Él me da naranja, para Él es mejor naranja, es más grande. Pero yo a veces hago berrinche, no, ¿por qué yo te pedí naranja? Ricardo, es que este es mejor. A veces yo veo papás que juegan con sus hijos, ¿no? El niño, un chiquito, ¿no? El niño le pide un dinero, ¿no? Y quiere una moneda, ¿no? Y el papá le da un billete. No, ya te pedí moneda. Ten esto. No, yo quiero. No sé si me explico. A veces así nos pasa a nosotros. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y también nos da poco a poco porque no seríamos capaces de asimilar todo de un golpe. Rockefeller, en una ocasión, él dijo, yo no le regalo y nunca le daría a nadie $1,000,000 porque le arruinaría la vida. No podrían manejarlo. Por eso Dios da poco a poco, porque usted no podría manejar todo de inmediato. Por eso el segundo principio es que usted necesita permitir que Dios responda en su propio tiempo y a su propia manera. Mire, si Dios hubiera respondido a algunas de mis oraciones que yo he hecho a lo largo de mi vida, no sé en cuántos líos ya me habría metido. De verdad, hubiera sido mi vida un desastre. Pero Dios, con todo amor, me dice y le dice a usted, permíteme responder en mi tiempo y a mi manera. ¿Usted está orando por un trabajo? ¿O desea que ese trabajo cambie? ¿De repente fracasa? No se preocupe. Dios tiene una mejor idea. Dios tiene algo mejor. ¿Está orando por una situación y nada más no mejora? No se preocupe. Dios tiene un plan B, que realmente es el plan A. El plan B era el suyo. No sé si me explico. Dios siempre tiene lo mejor, pero a veces responde poco a poco. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Papá, dame toda mi herencia. ¿Y qué hizo papá? Le dio toda su herencia y lo echó a perder. Por eso Dios a veces tarda. Por eso es en su tiempo y es a su manera. Número 3, también usted tiene que estar dispuesto a dejar que Dios responda en su propio poder, con su propio poder, en sus habilidades. No trate de ayudar a Dios. No le pida algo a Dios y luego salga usted corriendo a tratar de resolverlo. No funciona, lo va a echar a perder. Deje que Dios responda en su propio poder. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagros. Eso es lo que son los milagros. Dios le dice, déjame hacerlo en mi propio poder. Hay una verdad importante en la historia de Zacarías y Elizabeth. Muchas veces Dios espera hasta que una situación sea humanamente imposible antes de responder. A veces así lo hace. ¿Cuándo le dio Dios a Zacarías y a Elizabeth su bebé? Ya habían pasado sus años fértiles. Ellos dijeron, ya somos bastante viejos, ya somos incapaces físicamente para tener hijos. Y entonces Dios respondió. ¿Por qué? Porque cuando Dios responde en una situación imposible, ¿quién se lleva la gloria? Él. De eso se trata. Él se lleva toda la gloria, porque entonces Dios obra un milagro. Y lo mismo sucedió con Sara y Abraham en el Antiguo Testamento. Un día Dios vino a Abraham y le dijo, vas a ser el padre de una gran nación. Abraham dijo, no tengo hijos, pero me parece maravilloso lo que tú me dices, Señor. Así que voy a esperar. Y esperó
Y esperó y nada sucedía. De repente Abraham ya tiene 99 años y seguía esperando y dijo, no, como que Dios ya se tardó un poquito, vamos a echarle una mano. Y entonces tuvo un hijo con su sierva Agar. ¿Y qué dijo Dios? Ese no es. Esa no es la manera, esa no es la forma. Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, déjame hacerlo en mi tiempo, déjame hacerlo a mi manera y en mi poder. Y entonces Abraham, ya de 99 años, su esposa de 90, reciben la visita de un ángel que les dice, Abraham, vas a ser papá. Romanos 4, 20 y 21 dice, Abraham, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Bueno, creo que si yo hubiera escuchado una noticia así a los 99 años, ¿vas a ser papá? A lo mejor salgo corriendo, no sé. Pero aquí es como una de esas experiencias impresionantes porque regularmente, ¿quién es la primera persona que sabe de la venida de un hijo? La mamá, ¿no? Aquí es la primera ocasión que un hombre es el primero que sabe que... Y ya después va con su esposa y le dice, mi amor, no vas a creer lo que acabo de escuchar. Vas a tener un bebé. ¿Cuál fue la reacción de Sara? ¿Se rió? Ajá. ¿Qué significó la risa? No creyó. ¿Cómo hubiera reaccionado si hubiera creído? Primero a lo mejor se desmaya o brinca de alegría. ¿Pero qué hizo? Se rió. Eso significó que no le creía. A lo mejor hubiera llorado tal vez si lo hubiera creído, pero no, se rió. Y en la misma experiencia de Abraham y Sara, Dios esperó hasta que fuera humanamente imposible, sin esperanza, y Él contestó la oración con un milagro. ¿Me explico? Y quiero hacer una advertencia respecto a la oración. Si usted empieza a orar por algo, específicamente quizá por algún problema, no se sorprenda si las cosas empiezan a empeorar en lugar de mejorar. No se sorprenda, y quiero prevenirlo. No siempre, pero regularmente pasa eso. Está usted teniendo problemas en su matrimonio y empieza a orar y su marido se pone insoportable. ¿Ha pasado eso? No voltea a ver a su marido porque... ¿Le ha pasado? Está teniendo problema con su esposa, empieza a orar por ella y se pone más brava que de costumbre, ¿no? Tiene a lo mejor algún problema económico, empieza a orar y la situación económica empeora. Está orando para que alguien mejore en su salud y se pone más enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces Dios permite eso? Porque Dios deja que las cosas en algunas ocasiones lleguen al punto de la desesperación y de la desesperanza para que Él mismo pueda obtener más reconocimiento, más gloria por lo que va a suceder. ¿Recuerda la historia de María, Marta y Lázaro? Lázaro enferma y era un amigo muy querido por Jesús, igual que María y Marta, su hermana. Ya mandan a alguien a decirle a Jesús, oye, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Jesús, por favor, ven pronto, ven rápido, es una situación de emergencia, te necesitamos en este momento, nuestro hermano está muy enfermo, tienes que venir ahora mismo, ellos están desesperados. ¿Ha orado alguna vez de esa manera? Señor, me urge, tienes que hacerlo ahora. ¿Y nada pasa? ¿Le ha pasado así? Bueno, en la historia sobre María, Marta y Lázaro, Jesús se retrasó. ¿Cuántos días? 3 días. Y lo hizo intencionalmente, no porque no amara a sus amigos, parecía que no le importaba. Si lo ve desde un punto de vista de la persona que tiene la necesidad, parece que a Jesús no le importa.
Después de 3 días, le dice a sus discípulos, vamos a la casa de Lázaro. Y entonces él va a la casa de Lázaro, ¿y qué había sucedido con él? Ya había muerto. Sale Marta, sale María, sus hermanas, y le dicen lo mismito. Registra la Biblia las mismas frases. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le estaban diciendo? Por tu retraso, mi hermano murió. ¿Se da cuenta? Están reprendiendo a Dios. Qué loco, ¿no? ¿No le parece que es lo mismo que a veces nosotros decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O qué estás haciendo? ¿Por qué no me respondes? ¿Ha orado de esa manera? A veces respondemos así. Y no los regañó Jesús, ¿no? Simplemente Jesús los miró con calma y les dijo, María, Marta, si tan solo creen, verán la gloria de Dios. Van a contemplar un milagro. Y entonces él va hacia la cueva donde ya estaba enterrado Lázaro. Quitaron la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. Me pareció maravilloso que haya dicho Lázaro, ven fuera, porque si hubiera dicho nada más ven fuera, imagínense los muertos que habían salido de ahí, ¿no? Pero nada más dice Lázaro, era un rema. ¿Recuerda lo que dijimos que era un rema? Una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Jesús esperó a que la situación fuera humanamente imposible y entonces lo salvó, lo rescató, lo revivió, lo resucitó. Lo hizo con su propio poder. Pregunta, ¿qué le da más gloria a Dios? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Por eso, a veces Dios espera hasta el último momento. Otra historia en la Biblia. Había un hombre llamado Jairo que tenía una hija que tenía 12 años de edad y estaba enferma. ¿Lo recuerdan? Estaba pero postrada en cama y a punto de morir. Y entonces manda a sus sirvientes y le dice, por favor, ven. Y bueno, va con ellos. Pero de repente aparece en esa historia una mujer, ¿recuerda? Una mujer que tenía 12 años, pero con una enfermedad, 12 años de enferma. La niña de Jairo tenía 12 años de edad, la mujer tenía 12 años y está enferma. Va caminando Jesús y la mujer lo toca el manto. Y dice que voltea a Jesús, ¿quién me tocó? Yo me imagino a Jairo y a sus sirvientes que van por él. Señor, tranquilo, vámonos rápido, por favor. ¿Cómo que quién te tocó? Estamos en medio de un gentío y tú todavía preguntas quién te tocó. Se detuvo, sí se dio cuenta de eso. Se detuvo. Y en ese instante se dio tiempo para sanar la enfermedad de una mujer que había gastado, dice la Biblia, mucho en médicos. Y ahora en un instante era sanada. Pero aquí es algo interesante. ¿Cuánto tiempo tenía la mujer con la enfermedad? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía la niña? 12 años. Hace 12 años había fiesta en la casa de Jairo porque había nacido. Y hace 12 años empezó la crisis de una mujer con una enfermedad. 12 años después hay alegría en el corazón de una mujer porque es sanada. Y en la casa de Jairo de repente llegan y le dicen, ya no es necesario, ya tu hija murió, ya la hija de Jairo murió. Y si pudiéramos quedarnos ahí con la historia, pues triste historia que tiene paralelismos, pero hace 12 años había fiesta en la casa de Jairo, hoy hay luto, hace 12 años había luto, dolor en la casa de la mujer, hoy hay fiesta y no, pero cuando llegan aquellos hombres a decir, no, ya, la niña murió, ya olvídalo, ya es demasiado tarde. Jesús se vuelve hacia Jairo y le dice, no te preocupes, sigue creyendo. Y entonces llega a la casa de Jairo, entra y levanta a la niña de entre los muertos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y la enseñanza de esta historia es la siguiente. Mientras usted espera respuesta a la oración que usted ha puesto delante de Dios, observe lo que Dios está haciendo a su alrededor. Lo que Dios está haciendo en las demás personas a su alrededor.
Jairo es un ejemplo viviente. No importaba si la chica todavía estaba viva o estaba muerta, estaba presente Jesús, el dador de la vida, el autor de la vida, como dice Colosenses. Y mientras Jesús esté presente, no hay nada que temer. No tiene por qué usted tener miedo. Por eso, llega Jesús a la casa de Jairo, y aunque la niña ya está muerta, tal vez Jairo estaba un poco desilusionado porque todavía se detuvo a sanar a una mujer. ¿Cómo es posible que se detenga a sanar a una mujer mientras mi hija se está muriendo? Se detuvo, sanó a la mujer, y es como si Jesús le estuviera diciendo a Jairo: todavía no has visto nada. Te falta contemplar la gloria de Dios. Por eso yo le animo que cuando usted espere una respuesta y ésta se ha retrasado, mantenga abiertos los ojos para ver lo que Dios está haciendo, está obrando en la vida de otras personas, porque eso va a fortalecer su fe. El ver a Dios obrando a su alrededor va a fortalecer su fe. ¿Quiere una respuesta de Dios? Esté dispuesto a dejar que Dios responda a su tiempo, a su manera y con su propio poder. Y número 4, usted necesita estar dispuesto a permitir que Dios responda para su propósito. Para su propósito. No solo cuando quiera, no solo como quiera, sino también para la razón que Dios elija dar respuesta a su petición. ¿Por qué Dios responde la oración? ¿Cuáles son sus razones? La Biblia en su totalidad resume que Dios responde la oración en 2 declaraciones: para nuestro crecimiento y para su gloria. Para nuestro crecimiento y para su gloria. Es por eso que Dios responde a la oración, primero para que nosotros crezcamos, maduremos, para nuestro beneficio, para nuestra bendición, pero también para que Él reciba la gloria y el reconocimiento. Y entonces Él responde. ¿Por qué Dios respondió la oración de Elisabet y Zacarías por un hijo? ¿Sabe por qué? Porque Dios necesitaba un Juan el Bautista para abrir el camino, para preparar el camino, para preparar la senda. Él tenía un propósito específico para ese niño. Sabía que Elisabet y Zacarías lo criarían bien. Y por eso Dios les da a Juan el Bautista. Dios lo iba a usar. Recuerda la historia de José, allá en Génesis. Dios le dijo en un sueño que él iba a ser una gran persona, que los demás se postrarían delante de él, vas a ser el gobernante de una gran nación. ¿Y qué sucedió después de que Dios le mostró eso en sueños? Sus hermanos lo venden, cae a la casa de Potifar, la mujer lo seduce, él sale huyendo, ella lo acusa de acoso, lo meten a la cárcel y parece que ya todo se había acabado en su vida. A ver, si él iba a ser gobernante de una gran nación, pues como que no era una buena forma de llevar una carrera política, ¿no? Vendido, acusado, en la cárcel. No, ¿verdad? No, como que no era la forma. Toda su carrera parece que va en picada. Esa es la realidad. Pero Dios lo hizo el segundo al mando allí en Egipto. En su propio tiempo, a su manera, con su poder. José no hizo nada al respecto realmente. Dios lo hizo y también para su propósito. Y quiero terminar con una historia que se encuentra en la carta a los Romanos. Bueno, parte está tomada también del libro de los Hechos. Pero en el capítulo 1 de la carta a los Romanos es algo que le mencionaba hace poquito. Pablo en el verso 7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Pablo les dice a los hermanos de Roma: yo estoy orando por ustedes. En el verso 10 dice: siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarles. Y verso 15 dice: de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Vamos a analizar un poquito la historia. Pablo desea ir a predicar a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué a Roma? Sí dijo también que de pasada iba a España, pero ¿por qué a Roma? ¿Perdón?
No necesariamente, sí nació dentro del imperio. Vamos a pensarle un poquito más. ¿Por qué a Roma? ¿Perdón? Quería conocer tal vez. Sí, porque era la capital del imperio. Ajá. Y cualquier cosa que sucediera ahí, ¡fum!, rápidamente se iba a mover. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un artista que se quiere dar a conocer. Va a ir allá a Comalcalco, Tabasco, o va a buscar oportunidad en la Ciudad de México. Ajá. Seguramente, gracias, seguramente Pablo tenía un gran anhelo por la predicación, lo dice Hechos 20:24, mi anhelo es predicar la palabra, pero él también pensaba estratégicamente. Y entonces él pensó, voy a llegar a Roma. Sí, les amo, hermanos, pero ese es un lugar estratégico para poder predicar el evangelio. Y yo me imagino, si fuera como los predicadores de hoy en día, diría, ok, en Roma voy a rentar el Coliseo Romano por unos 3 días, 3 noches. Voy a contratar un grupo de rock cristiano que llame la atención y vamos a tener una gran campaña evangelística allí en Roma. Seguro que hasta Nerón va a ser salvo. Bueno, había un gran anhelo en el corazón de Pablo por ir a Roma. Sí, seguramente amaba a los hermanos, pero también, seguro que era algo estratégico también. Y no estratégico en el sentido de vanidad, de orgullo, sino estratégico porque el anhelo de Pablo era que el evangelio se esparciera por todos lugares. En Romanos 15 encontramos otra oración de Pablo donde nos muestra que era una pasión profunda la que tenía Pablo por ir a predicar a Roma. En el verso 20 dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí está uno de los propósitos. Quiero tener fruto también allí en Roma. Verso 24, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Y luego también menciona Pablo, oren para que tenga un viaje próspero. El anhelo del corazón de Pablo era ir a Roma a predicar. Pregunta, ¿Dios respondió a su oración? Sí. Ajá. Pero vean cómo lo hizo. Hechos 28:16. Dice Lucas acerca de Pablo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular. ¿Con quién? Con un soldado que lo custodiara. Eso no es exactamente lo que Pablo tenía en mente, ¿no?, para llegar a Roma. Ya es la última parte de su arresto, está bajo arresto domiciliario. Pablo llegó como prisionero a Roma. Así es como llegó a Roma. Termina en Roma como prisionero. Allá en esta etapa de su vida como un arraigado domiciliario, con una guardia que le custodiaba. Y si pudiéramos pensar en el plan, ese no era exactamente el plan, ¿verdad? No. Y así llegó a Roma, arrestado. Él les había pedido a los hermanos de Roma, oren por mí, para que tenga un viaje próspero. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? ¿Cómo fue su viaje? Miren, nada más algunas cosas. Estuvo en un naufragio. Ajá, casi mueren ahí por el naufragio del barco. Estuvo encadenado. Viajaron en pleno invierno. Ya cuando bajaron por ahí por una de las islas, una serpiente lo picó. O sea, no es exactamente tal vez como eran sus planes, ¿no? El viaje que hizo Pablo no fue como un crucero ahí por el Mediterráneo, ¿no? No. Pero a final de cuentas Pablo llegó a Roma. Pero hay algo importante en la vida de Pablo. Pablo estaba dispuesto a dejar que Dios resolviera el asunto a su manera. Nuevamente, ¿cómo llegó Pablo ahí? ¿Qué fue o quién lo mandó para allá? Pasó
por Félix, pasó por Agripa y pasó también por el César. Félix, Agripa y el César, ya ve que lo traían de un lado para otro, hasta que lo mandaron con el César y luego de esa manera llega a Roma. ¿Dios respondió a su oración de ir a Roma? Sí. ¿De la manera como él quería? No. ¿Cómo lo respondió? A su manera. Incluso Dios usó a las personas menos pensables para que Pablo llegara a Roma. Utilizó a Félix, a Agripa y a César. Y él utilizó a esas personas como respuesta a su oración. Bueno, a su manera Dios lo hizo. Segundo, Dios lo hizo en su propio tiempo. Yo no puedo imaginarme cuántas ocasiones Pablo estaba listo para ir a Roma. Yo me imagino que ya están listas las maletas para irme. Y no se iba, no podía. Estaba en el corazón de Pablo ir a Roma. Pero Dios nunca tiene prisa. Si usted ve los evangelios, Jesús nunca tiene prisa. Vamos rápido porque fulanito está bien enfermo, vamos a sanarlo, ¿no? Va tranquilo, va lento. Dios nunca tiene prisa. Entonces, Dios lo hizo a su tiempo. Y tercero, Dios respondió para su propósito. Vamos a repasar. ¿Cuál sería el anhelo de Pablo por ir a Roma? ¿Cuál era? Predicar. ¿Lo hizo? Sí. Tal vez no como él quería. Si ustedes ven, cuando Pablo hace sus viajes, él siempre llegaba a la sinagoga y después buscaba algunas plazas públicas. Cuando llegó a Atenas, ¿dónde predicó? Bueno, ahí lo llevaron también, pero él aprovechó la oportunidad. ¿Dónde? En el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Como un teatro, un anfiteatro, donde la crema innata de la filosofía iban a exponer ahí. No, hombre. Y le llaman a Pablo, a ver, oímos que predicas como nuevos dioses, ven y háblanos acerca de ello. No, hombre, le dieron en su mero mole, ¿no? Pero llega a Roma y tal vez, de verdad, yo creo que tal vez sí era su anhelo predicar en el Coliseo. Yo me imagino que sí, pero sin embargo no fue así. ¿Dónde predicó? De la cárcel. Pero hay algo más importante, le decía, que Dios obra también para sus propósitos. ¿Qué hizo Pablo también estando en Roma? Escribió las cartas que empiezan con F, Filipenses, Filemón, Efesios, empieza con F, ¿no? Efesios y Colosenses. Estando ahí en Roma, Pablo escribió parte de la Biblia. Pablo quería ir a predicar y Dios tenía un mejor plan. Dios tenía el plan de usarle para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Dios lo llevó a Roma, Dios cumplió la oración de Pablo para su propósito. El deseo de Pablo era que él pudiera tener un impacto de Cristo en ese momento, pero el deseo de Dios era que Pablo tuviera un impacto que trascendiera las edades. ¿Sí me explico? Dios tiene planes más maravillosos que lo que nosotros pedimos o entendemos. Y quiero resumir esto. Cuando usted ora y la solicitud no es correcta, Dios dice no. Cuando usted ora y no está en lo correcto, Dios dice necesitas crecer. Cuando usted ora y el momento no es el correcto, Dios dice vámonos un poquito lento. Por cierto, ¿cómo se imagina Pablo? Un hombre así, yo le digo a mis hijos, pasguato, un hombre así. ¿Cómo se lo imagina? No, un hombre que estaba en el acelero, ¿no? Y ahora vamos aquí, y ahora vamos allá. Era un activista, Pablo. Y Dios tuvo que bajarle la velocidad. ¿Cómo? Pues mandándolo a la cárcel. O sea, vea. A veces cuando todavía no es el tiempo, el momento no es el correcto, Dios dice, vamos lento. Pero cuando ya todo está listo, cuando todo está preparado, Dios dice, adelante. Él da luz verde y usted puede moverse. Quiero terminar preguntándole lo siguiente. ¿Cómo está su vida de oración?
¿Está usted dispuesto a que Dios responda en el tiempo adecuado? A que Dios responda a su manera cuando Él lo considere oportuno y apropiado, de la manera que Dios piense que es lo mejor en su poder. Y esto puede significar que las cosas no saldrán como usted lo pidió. No van a salir. Quizá hasta puedan empeorar. Pero ¿qué dijimos? Que cuando las cosas empeoran, ¿qué va a suceder? Un milagro. Le decía hace poquito, cuando siente usted que ya el agua le llega hasta el cuello y usted dice, no hombre, de esta solo un milagro, espérelo. Eso es lo que Dios hace. Hay ocasiones que Dios va a hacer un milagro y Él permite que la situación se convierta en humanamente imposible. ¿Está usted dispuesto a permitir que Dios responda a sus oraciones para su propósito? Vamos a poner un ejemplo. Muchos de ustedes, hace rato que pregunté, ¿qué le pedirían a Dios? ¿Cuál fue la mayoría? Salud. Y yo le pregunto, ok, vamos a suponer que Dios les da la salud. ¿Qué van a hacer con la salud que Dios le ha dado? ¿Qué van a hacer? Yo he conocido gente que está bien mal, acuden al Señor, el Señor sáname, el Señor sana y se vuelven a la pachanga. Yo he conocido gente así. Usted puede ver en la Biblia que Jesús sanó 10 leprosos y solamente uno le siguió. ¿Y los otros 9? Por eso le pregunto, si está usted dispuesto a permitir que Dios responda a la oración para sus propósitos. Si Dios le da salud, si Dios te sana de un cáncer, ¿qué vas a hacer con esa salud? ¿Me explico? ¿Está usted dispuesto a permitir que Dios responda a su tiempo, a su manera, en su poder y para su propósito? Preste atención a lo que usted está orando, porque realmente de esa manera es como Dios responde. Si Dios te da la salud, es porque quiere usarte. Si Dios te da economía, es porque quiere usarte como canal de bendición. Había un joven empresario que le iba medianamente bien y era cristiano, buen cristiano. Y también la iglesia tenía algunas necesidades. Y le decía al pastor, pastor, ore, ¿no? Porque yo quiero pedirle a Dios que me prospere. Y porque yo veo que hacen falta aquí, yo quiero diezmar más. Ok, vamos a orar, mijo. Oraron, su negocio empezó a prosperar. Daba de diezmo regularmente al mes 1,000 pesos. ¿Por qué? Recibía 10,000 pesos por mes. Su negocio prosperó de tal forma que él ganaba 100,000 pesos al mes. ¿Cuánto era el diezmo? 10,000. Y empezó a pensar, no hombre, ya 10,000 pesos ya es bastantito, ¿no? O sea, 1,000 son 1,000, pero 10,000 ya es bastantito. Ya le estaba pesando. Y entonces va con el pastor. Pastor, mire, ¿sabe qué? Yo sé que hice una promesa, pero pues ya es bastante, ¿no? Hay algunos hermanitos que ni diezman, ¿no? No los voltee a ver, por favor. Hay algunos hermanitos que ni diezman. Y yo ya estoy dando mucho. Yo sé que hice una promesa, pero no sé qué puedo hacer. Dice el pastor, tranquilo, mijo. O sea, hiciste una promesa con Dios, no podemos romperla, pero ¿quieres dar menos? Vamos a orar a Dios para que te vaya mal en el negocio, te bajen los ingresos y puedas dar menos. Ya entendí, pastor, no se preocupe, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Si tú pides prosperidad económica, pides un buen trabajo, ¿para qué? ¿Vas a dar gloria a Dios? Dios te quiere bendecir, sí, pero quiere glorificarse en medio de la respuesta que Él te va a dar. Chavos que quieren pareja, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Vas a servir a Dios? ¿O te vas a ir al mundial y no el de Qatar, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa familia que Dios te dé? Pides una casa y Dios te da la casa. ¿Vas a vivir para el propósito que Dios tiene para esa casa? En alguna ocasión, Jesús llega a la orilla de la playa. Estaba Pedro y los discípulos ya limpiando sus redes porque no habían pescado nada.
Se sube Jesús a la barca y le dice, ya se juntó la multitud y le dice a Pedro, Pedro, muévela un poquito. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿A predicar? A ver, Señor, como que un barco no es para predicar. ¿Para qué es un barco? Para pescar. Bueno, pero pues eres mi amigo, súbete, ¿no? Y predica Jesús. ¿Para qué era el barco? Para pescar. Pero ya después de eso le dice, ok, ahora súbanse y vamos mar adentro. Señor, toda la noche hemos pescado y no pescamos nada. Bueno, pero como tú lo dices, nada más porque tú lo dices, nada más para no llevarte la contra, va. Ajá. Jesús usó la propiedad de Pedro para sus propósitos. Un barco es para pescar, pero en ese momento Jesús lo utilizó para predicar. ¿Para qué quieres una casa? ¿Para qué quieres un carro? ¿Para qué quieres una camioneta? ¿Estás dispuesto a utilizarla para servir al Señor? Porque la cuarta manera es que debemos de permitir que Dios responda para sus propósitos. Si Dios te da mucha lana, ¿para qué crees que es? Hombre, me voy a ir a Israel en un viaje de aquellos. Pobrecitos de aquellos que no han pisado Tierra Santa, ¿no? ¿Sabes para qué te lo da? Para ser canal de bendición. Hasta que no comprendas eso, no vas a recibir respuesta a tus oraciones. Hasta que estés dispuesto al tiempo de Dios. Y esto puede llevar años. Puede ser de inmediato, pero puede llevar años. ¿Por qué no me quitas esta enfermedad, Señor? ¿Sabe para qué le sirvió a Pablo? Para que conociera el poder de Dios. A su manera, en su poder y para su propósito. Si usted lo hace, está listo para recibir la respuesta a su oración. No sé qué es lo que usted esté orando en este momento, pero ¿está dispuesto usted a permitir que Él responda a su tiempo, a su manera, en su poder y para su propósito? Prepárese porque la respuesta viene en camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas profundizar en nuestra vida de oración. Que no nos quedemos, Señor, en la misma condición de superficialidad. Que hagamos como hizo Pedro al escuchar tu voz, de que le decías, ve mar adentro, y él tomó la decisión de ir y conoció cosas que nunca antes había visto, milagros que no había contemplado. Permítenos, Señor, profundizar en nuestra vida de oración, pero también esperar en tu tiempo, esperar de la manera que tú creas más conveniente, esperar que tú obres de una manera poderosa. Y, Señor, que cuando venga la respuesta, sepamos que tienes un propósito para ella. Permite que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos acerca de lo que estamos pidiendo en oración y que lo pongamos en tus manos para que tú obres de la mejor manera. Yo sé que hay algunos que están pidiendo por un empleo o quizá algún mejor empleo, pero también sé que los estás preparando para algo mejor y más grande. Sé que algunos están orando por la salud y quizá algunos no ven mejoría, pero tú estás preparándolos para un milagro. Sé que algunos están orando por su economía, pero tú los estás preparando para ser buenos administradores y les quieres mostrar, así como la viuda en su pobreza dio todo el sustento que tenía, quieres prepararnos para ser generosos antes de que la bendición económica venga. Pero te queremos rogar que nos ayudes a creer, a tener fe, porque eso nos va a llevar a ser pacientes. Señor, desarrolla eso en nosotros y permite que la fe de mis hermanos que están orando por esa petición no decaiga, que no se impacienten, que consulten contigo para que puedan escuchar
el momento preciso. Y si a algunos tú ya les estás diciendo que no, que tengamos la madurez suficiente para ajustarnos a tu plan y a tu propósito. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo por alguna circunstancia, alguna necesidad, aquellos que están llorando. Te ruego por aquellos que están enfermos. Ruego por mi hermana Albina, que tú la levantes con poder, ahora que ha pasado la cirugía, pero la recuperación es muy dolorosa. Ruego por mi hermana Araceli, por el tratamiento que le están haciendo para el cáncer. Ruego que lo sostengas. Ruego por cada uno de los que están aquí, que están pasando por tiempos difíciles, que respondas, para que pronto estén ellos dándote la gloria. Gracias porque tú respondes a nuestras oraciones y podemos seguir confiando en que el Dios grande, el creador del universo, tiene un especial cuidado de cada uno de sus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.